Hola, hola, hola. Él es Reinaldo Él es Gabo. y con nosotros está Cristian. Buenas Cristian. tardes. Y esto es Sala de Juntas. Sala de Juntas. Cristian Gamba. Bienvenido, Así es. Cristian. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la Desde invitación. la Argentina hasta Panamá. Gracias por la invitación. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Panamá? Y vamos para 8 años ya. Wow, Son algunos. Son rapidito. algunos. No como otros, pero un tiempo ya. Y te ha pasado súper rápido este tiempo. Uf, volando. Sí. Volando, Qué la bueno, qué verdad. bueno. De Argentina a Panamá se dice rapidito, pero son un montón de horas volando también. Totalmente, 7 puedo- horas. 7 horas, eso es casi salta el charco. Cuando yo en Venezuela me tocó ir bastante de trabajo y era una locura. Además, nos volaban Caracas, Lima, Lima, Buenos Aires o Caracas, Miami, Miami, Buenos Aires. O sea, subías para después lanzarte claro, papi, es que completo. hacía esa gracia y me dan business. Ok, suena buen negocio. Claro, después de 5 horas te montaban, pero el otro duraba 4 horas, estabas re jodido. 4 horas y después 4 horas de turista. A ver. Bueno, con nosotros está Cristian Gamba, como ya lo Sí. presentó aquí mi compañero. Cristian es contador de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA de la Illinois State University, tiene más Sí, de señor. 10 años de experiencia en todo lo que son temas de contabilidad y finanzas en toda Latinoamérica Sí. y actualmente es el Country Manager de Casin, una firma de contaduría y finanzas que está en un montón de países latinoamericanos. Sí, Gracias señor. por la presentación. Bienvenido, Cristian, a esta sala de juntas. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema súper interesante, tanto para emprendedores como para empresarios, como para gran parte de nuestra audiencia, y es un poco los impuestos, que nosotros siempre echamos broma aquí un poquito, Cristian, que la gente se asusta cuando los llama el abogado, cuando los llama el médico. Pero un punto fundamental también es cuando te dicen ahí, debes esto de impuestos, ¿no? Y Cuando te llega la carta del ente. que bueno, ahora es correo, antes era la carta. O sea, entonces nada, Cristian, queremos que bueno, nos cuentes un poco qué son los impuestos, cómo se come esta palabra, un poco el origen también, creo que habíamos dicho para comentarle un poco a nuestra audiencia, y que bueno, que ellos puedan pues entender a partir de hoy, cuando les digan tienes que pagar tal impuesto, la importancia del por qué tienen que pagarlo y la importancia de entender un poco cómo funciona el sistema, ¿no? Total. Bueno, la primera comparación es que dicen que el contador es como el médico de los números. Ajá. Entonces, Ok. siempre uno busca al contador para que cure los números, para que optimice los impuestos. Sí. Si paga mucho es culpa del contador, si paga poco es culpa Culpa del del contador. Eso puede Entonces, echarle la culpa a alguien más me gusta. Siempre, digamos, hay un tercero y es parte de la profesión que siempre el contador tiene la culpa de todo. Es parte de la profesión, obviamente con tantos años uno ya lo toma a nivel de chiste, pero bueno, a los En mi que caso es la agencia, todo es culpa de la agencia. Exacto, siempre es más fácil buscar un tercero que hacer mi culpa, Total. ¿no? Pero bueno, hoy vamos a dar básicamente conceptos generales de impuestos. Ok. Digamos, ¿por qué existen, no? Digamos, Sí. ¿por qué hay que pagar impuestos? Dice uno tiene 18 años y le toca pagar impuestos. Entonces, básicamente, digamos, ¿por qué nacen, no? Y en realidad nos remontamos de que es ese trueque, empezaron a intercambiar mercadería de acá para allá, de repente había siempre un emperador, un rey, en Atenas, si nos remontamos a años antes de Cristo, empezaron a construir muros, a destinar dinero para, digamos, armas militares de su momento y demás, y de repente vieron que la población tenía ciertas necesidades, como estudios, como iglesias, como castillos y demás, entonces empezó a haber un gasto público. Y Claro. llegó un momento que digo, ¿cómo lo financiamos? Y empezó a haber un gasto público y digo, ok, está bien, pero yo necesito, digamos, de alguna manera recaudar fondos. Una entrada, claro. Entonces se empezaron a crear los impuestos antes de Cristo. O sea, no es algo nuevo de que uno cumple 18 años y digo, uy, ¿quién creó los impuestos, no? Entonces, desde que crearon los impuestos, la primera diferenciación que hay es que hay impuestos directos, que están directamente recaen sobre la persona Ok. o sobre el patrimonio de la persona, y después están los indirectos, que de forma indirecta, a través Claro. de un tercero, para hacerlo sencillo, recae sobre el contribuyente. El ejemplo clásico de los impuestos directos es el impuesto sobre la renta, impuesto Claro. a las ganancias, de acuerdo a cada país le cambia el nombre, y dentro de los impuestos directos el más conocido es el IVA, VAT, ITBMS, Exacto. que digamos otro impuesto que también el consumidor final termina pagando ese impuesto. Entonces después la pregunta es, ¿para qué existen? O sea, Ajá. entonces está bien. ¿Cuál es la finalidad de que existan? Entonces Claro. básicamente los impuestos se crearon para, digamos, generar un bienestar a la población. Es decir, por eso es que uno Ok. asigna un presupuesto para la construcción de escuelas, construcción de hospitales, mejorar la pavimentación de las calles, generar una armonía en la población y que obviamente sea distribuido de forma equitativa Ok. para el beneficio de la población.
¿sí? Después, obviamente, cada gobierno nacional tiene ahí un desafío, ¿no? De usarlo para lo que deben ser. Exactamente. Entonces, básicamente, digamos, cada gobierno nacional, de hecho, en todos los países hay un presupuesto, digamos, como una empresa, también hay un presupuesto Sacado de en impuestos, el cual claro. se debe asignar a cada una de las necesidades que tiene el país. Siempre las más comunes son las educacionales o las de salud, pero hay 1 millón de necesidades, entonces obviamente hay que distribuir equitativamente según las necesidades de la población del país que estén administrando. En toda tu carrera, en todo tu paso, pues por entender y comprender estos impuestos, ¿cuál ha sido el impuesto que más te ha llamado la atención por lo, no vamos a decirlo loco porque no quiero usar ese adjetivo, Raro. pero por lo raro, exacto? Que tú digas que en verdad hay un impuesto para esto o hubo un impuesto para esto. Bien, en realidad, bueno, digamos, en Argentina básicamente ya no hay más impuestos que crear. Digamos, Ya se lo Impuesto al inventaron todo. impuesto al día del amigo, seguro. considero bueno, que digamos, uno arranca con impuestos nacionales, después provinciales, después municipales, después tasas sobre actividades, impuestos sobre determinados bienes. Entonces, la realidad es que depende de la necesidad de la administración tributaria de ese país, la creación o el aumento de los impuestos. A mí siempre lo que me llama la atención son estos países, digamos, del mundo que de repente, si usted viene a este país, no paga impuestos. Digo, ¿De qué viven? ¿cómo ¿Cuál así? es el negocio de ahí? ¿De qué Claro. viven? O sea, y digamos, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos y ellos no? Entonces hay casos, ¿no? Como Qatar por el Mundial 2022, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Brunei, que no pagan impuestos, básicamente, ¿no? Más, menos, no pagan impuestos. Y la pregunta es, ¿por qué Argentina, Panamá y Claro. todos los países de Latinoamérica pagan impuestos y por qué estos 3 países no? Entonces, la respuesta a eso es que, digamos, de forma, si quieres, técnica, son países de altos ingresos, ¿sí? Entonces, tienen ingresos de fuentes naturales, puntualmente en estos países que acabo de mencionar, puntualmente por el petróleo, el gas Sí. licuado, tienen una fuente Se natural pueden de permitir ingresos. eso, pudiéramos decirlo. Pues. Por lo tanto, no necesitan recaudar de la población porque Claro. ya tienen las fuentes naturales para poder hacer este gasto público que requiere la población. O sea, tienen igual su presupuesto nacional como cualquier país, pero la fuente para financiarlo no necesariamente es impuestos. Tienen Tiene fuentes sentido. paralelas. Sí. Y es el mismo fin, garantizar el bienestar de la población, ofrecer una buena calidad de la vida de la población, ofrecer una buena educación para el desarrollo de sus ciudadanos, y es el mismo fin. Entonces, justamente estos países son los que ofrecen beneficios fiscales, que uno vaya a ser residente en esos países con el fin de optimizar sus impuestos. Pero por otro lado, después tenemos otros países que pagan una fortuna de impuestos. Sí. Por otro lado, y hay un caso que, revisando, Costa de Marfil paga aproximadamente un 60% de impuestos sobre la renta a las personas. Wow. Y no estoy tan seguro que se esté redistribuyendo de la forma correcta. Sin embargo, hay otros países 60% es demasiado. Es un montón, no. Es demasiado plata. y uno esperaría recibir Claro. a cambio, o por lo menos tener acceso Sí, sí. a una educación, A unos a una servicios de salud calidad, claro. gratuito de lujo, básicamente. Sí. Sin embargo, hay países que tienen una alta tasa impositiva, como puede ser Finlandia, puede ser Suecia, Dinamarca, que sin embargo son sistemas que la presión tributaria es muy alta, pero sin embargo, digamos, la calidad de vida, digamos, desde el lado de vista es muy buena. Entonces, ahí hay un desafío de cada administración tributaria, es cómo redistribuyo, digamos, todo lo que recaudo para que pueda ser en beneficio de la población. La realidad es que todos los países, digamos, sin estas exclusiones de Emiratos Árabes y demás, la mayor fuente de ingresos es la recaudación del impuesto sobre la renta, en la mayoría de los países. Okay. Y Obviamente yo hay excepciones. asumo que impuesto sobre la renta a empresas debe ser el ingreso más fuerte, o natural tiene O un el peso ahí personal. también. Ambas, se considera ambas. Siempre se considera ambas, digamos, como la recaudación principal de un país que no tiene estas fuentes de ingresos adicionales. Ok. ¿Sí? Entonces, es algo a tener en cuenta. En el caso de los escandinavos que comentabas que tienen las tasas altas, Finlandia, Dinamarca, Islandia, hay un tema ahí que es que funciona muy bien, o uno asume que funcionan muy bien las cosas. Entonces sí, tú tienes te pechan de forma muy fuerte, unos impuestos muy altos, pero asumo yo que salud de muy primer nivel, totalmente gratis. Educación de muy primer nivel, totalmente gratis. Vías de comunicación, asumo yo que impecables. Bueno, tengo un caso
que ese sí lo sé, en Suecia, el río que atraviesa Estocolmo, que no pienso pronunciarlo porque por supuesto es algo impronunciable. O sea, no sé, tiene como 78 consonantes y una vocal. Caracas, Cualquier cosa. No es que te puedes bañar en el río, es que el agua es potable. O sea, te puedes tomar el agua del río que atraviesa la capital del país. Wow. O sea, bárbaro. del No nivel lo que puedo estamos creer. hablando. exacto, para que veamos en qué nivel estamos hablando, ¿no? O sea, eso es una locura. Si ya para nosotros los latinos es una locura bañarte en el río que atraviesa tu capital, imagínate tú beberlo. Totalmente. Lograr eso cuesta dinero, Claro. evidentemente. Y Ahora, tiempo. cuando nos venimos a Latinoamérica, hay países con unas cargas impositivas importantes y como que no camina muy bien la cosa. Sí, ¿no? después cuando bajamos más acá a Latinoamérica, de hecho, parece un chiste, pero el país que tiene mayor carga tributaria es Cuba. Digamos que uno de la situación en la que uno ve Cuba, me dijo, digamos, aún así con los ingresos por lo menos Ajá. legales, que uno dice, bueno, ¿cuánto es el Sí. ingreso legal de una persona promedio en Cuba? Que son 10, 20 dólares. Digo, ¿tengo que pagar el 40% de eso? Digo, Wow. ¿con qué como? Sí. Entonces, esas son las estadísticas según la OCDE, ¿no? Después, obviamente, en el mercado informal después cambia, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero otros de los países también con carga impositiva muy grande en la región son Brasil y Argentina. Me has Son dicho, dos sí. países que, digamos, más allá de la parte de impuestos sobre la renta, también tienen todos estos impuestos provinciales, municipales y demás. Entonces, tanto las empresas como los contribuyentes hacen que la carga impositiva siga siendo bastante alta, ¿no? Más incluso que en Estados Unidos. En el caso En, de en Argentina y algunos, Brasil. en algunos países es similar a Estados Unidos. En algunos países es similar a Estados Unidos. bárbaro. Sí. es Ahora, similar. ahí yo creo sacar varias cosas y es opinión mía. En el caso particular de Cuba, y aquí estaríamos entrando en política monetaria y un montón de cosas, ¿no? Pero en el caso de Cuba, de por qué creo yo que es tan alto, es porque es una economía tan pequeña que para poder subsistir el gobierno tienes que pechar, bueno, el 40% que aparece. Quizás en una economía mucho más grande, yo agarro y mi impuesto es mucho más pequeño, pero en términos nominales obtengo mucho más dinero. No sé si logro explicarme. Si Sí, yo sí, tengo claro. una economía grande que crece, que produce, pues yo necesito pechar menos, porque siempre es mejor el 10% de 1.000.000 que el 50% de 100.000. Claro. O sea, en términos nominales tengo más dinero para operar. Totalmente. Y un ejemplo, que estamos aquí en Panamá en este momento. Panamá, digamos, es considerado un país de altos ingresos. Digamos, Sí. percibe unas regalías por la administración del Canal de Panamá. Sí. Entonces, hace también que la tasa de impuesto que se cobra en Panamá sea menor que otros países. Ok. Eso obviamente es un atractivo para muchos inversores extranjeros, y claro. muchos residentes que se quieran Y venir la pregunta del millón, a ¿es Panamá. paraíso fiscal o no? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Ok, yo creo que no. Vamos a... Convénceme. Ajá. Vamos a, digamos, la respuesta es que es un gris. Digamos, Ok. tiene sociedades jurídicas que Ujú. pueden ser utilizadas fuera del territorio panameño. Ok. Por lo tanto, las offshore. las famosas offshore. Ujú. Por lo tanto, uno podría tener un beneficio fiscal, digamos, sobre ese tipo de sociedades. Ok. ¿Por qué consideras que sí lo es o que no lo es? Porque trabajo y me quitan un montón de impuestos por todos lados y me los quita el municipio y me los quita el gobierno central y yo no veo por ningún lado dónde está el paraíso fiscal. Sí sé de que hay otras figuras, están las zonas libres, por ejemplo. Si yo operara dentro de una zona libre, pues tendría unos beneficios distintos. Existen la sede de empresas multinacionales, está el caso de la ley especial para la ciudad del saber. Sé que hay marcos legales que favorecen, yo no entro en ninguno de ellos y probablemente Y- por eso y cuando me entra- pechan como me pechan, ¿no? Cuando abrieron la sociedad, no disfrutaste de los beneficios el primer año, el segundo año. No. No, Ahí tenía- probablemente no había hubo- un buen contador ahí. Puede ser, puede ser. No, bueno, bueno, y ahí después vamos a dar un par de tips al final Es verdad. de nuestra charla, pero bueno, justamente, digamos, cuando uno empieza es importante el tipo de estructura jurídica que define dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, Claro. porque puede tener un efecto fiscal, o muy probablemente tenga efecto fiscal, por lo tanto es importante planificar. Ahora, si Brasil, Argentina y Cuba son de los que más pechan, de los que más impuestos tienen, ¿cuáles son los que menos tienen? Excelente pregunta. Bueno, acá hay otros también paraísos fiscales que básicamente son las islas del Caribe. Ok. Digamos, yo siempre pongo como la ganadora, aunque hay varias en situaciones muy, muy similares. Yo siempre la menciono como ejemplo a las Islas Caimán. Famosa. Digamos, justamente porque es una de las más conocidas. Sí. Básicamente no paga impuestos.
Digamos, si uno quiere no vas impuestos y la gran ventaja que ofrece Caimán es que ofrece estabilidad jurídica. Entonces, muchos sabrán, tal empresa, ¿dónde tenés cuenta bancaria? En las Islas Caimán. ¿Por qué tiene Islas Caimán? Tiene estabilidad jurídica y uno no paga impuestos. Por lo tanto, es atractivo para un inversor o para, digamos, reservar su dinero en ese país. Entonces, es un país atractivo. Obviamente, si uno quiere pagar cero impuestos, tiene que ser residente de las Islas Caimán y debe Ok. permanecer, para ser Eso te iba a residente, preguntar. uno tiene que permanecer al menos 181 días en el país. Ok, 6 meses más un día. O sea, literalmente vives ahí. O sea, la mayoría del año estás ahí. Sí, no es que tiene que estar 181 días de corrido, pero No, uno claro. tiene que estar a lo largo del año 181 días en el país ¿Sabes para que ser un residente. con ese tema de los días, conozco dos personas que, bueno, uno era venezolano viviendo en Dominicana, pero hacía negocios en Estados Unidos. Lo volaban a diario en su avión ¿Ah, sí? para el tema de los días. Y de repente tenía, no sé, 4 días o venía un fin de semana largo y del legal le decían, váyase a Canadá. Entonces se pasaba de jueves a lunes a Canadá y bajaba el martes otra vez y entraba a Estados Unidos, después se iba a Dominicana, entraba por el tema de los días y las jurisdicciones fiscales. Es que sí, es que Entonces, imagínate tú la cantidad de dinero que significaba que el señor estuviese volando en vez de quedarse en Estados Unidos. Pero ese numerito lo sacaron seguro y era Sí. más rentable que estuviera volando y cada después, rato. después te voy a decir quién es el personaje, lo conoces completamente. Ah, mira. Era cómico, pero además lo decía con total naturalidad. No, es que este fin de semana... Pero es van que a estar aquí, no sé qué. No, es que me a toca una vez Canadá. le llama la atención cuando las personas dicen con tanta naturalidad ese tipo de cosas, pero es que no es ilegal. Entonces a veces uno dice, ¿y este lo dice así tan abiertamente? Bueno, porque estuviese confesando un delito. O sea, si la ley me lo permite. Sí. es que es eso, es que es eso. Digamos, es hacer uso eficiente de sus Claro. De tus recursos. Y Si yo tengo si que estar eso- 181 días en un país para evitar de pagar tantos impuestos, lo voy a hacer. Ojo, Claro, y lo si eso sé- está mal, cambia la ley. Y lo sé de otra persona que lo hace con España. Con España y Panamá. Ah, bueno, pero O sea, es que el tema de tiene- España con los impuestos no está fácil. Tienen la mayoría de las riquezas de las inversiones. Las tienen en España. Aquí tienen par nada más mediana. Ujú. Y entonces pasan más tiempo aquí que allá. Bueno, ok. Con lo de las Islas Caimán que comenta, hay muchas empresas que tienen Fíjate, registrado yo no, en Islas yo Caimán. no sabía que tenías que ser residente para poder No, disfrutar tampoco. de los beneficios. Digamos, claro, como persona natural, para Claro, no pagar como empresa, impuestos, claro, es otra tenés que cosa, ser ok. residente. Ah, bueno, fiscal. y ahorita comentaste en España. Y sé que en Europa pasa con Irlanda. También es un país que tiene beneficios fiscales. De hecho, hay un montón de países que tienen altas tasas tributarias que tienen ciertas regiones en las cuales ofrecen beneficios fiscales. Ah, bueno, el Reino Aún- Unido con la isla de Man. Por ejemplo, Ujú. Estados Unidos con Wyoming. Correcto. Por ejemplo, entonces, si busca ejemplos, uno encuentra. Obviamente, de acuerdo, si uno tiene un negocio, depende en qué país se aplica la actividad que quiere hacer, si se puede Claro. prestar en ese país, si la tasa impositiva le aplica o no, a dónde va a ofrecer sus servicios, en el Claro. corto y en el largo plazo. Obviamente eso requiere un poco más de estrategia fiscal, pero No, claro. la realidad es que muchos países ofrecen zonas libres, muchos países ofrecen este tipo de estructuras en estos estados puntuales en Estados Unidos. Bueno, puede si, complejo y la si demás. alguno utiliza la publicidad en Instagram, en Facebook o en cualquiera que sea de Meta, cuando les llegue a su tarjeta de crédito el cargo, revisen que dice Facebook Irlanda. Sí, Te dejo ese De tip. hecho, hice Facebook Dublin. Perdón. exactamente. Dublín, tienes toda la razón del mundo. Dice Facebook Dublín. Es correcto. Bueno, en cierta forma no vamos a ver nunca la realidad, pero debe ser por un efecto fiscal. Seguro. Claro. Claro. De hecho, ellos tienen grandes oficinas en Londres y grandes oficinas en Dublín. Sí, es Y, siempre, tienen, siempre eso. o sea, y sé de dos personas que son creativos, uno trabaja en Dublín y uno trabaja en Londres. Bien. No sé si tendrá que ver con algo global, pero bueno, también tienen todas las oficinas grandotas en San Francisco, así que... Sí, o sea, probablemente su lugar de facturación sea Dublín por un tema Claro. impositivo. Es correcto. Es muy probable, Claro. es muy probable. Ah, mira. De hecho, volviendo a tu pregunta inicial, que antes me decías, ¿por qué no se pagan impuestos en Isla Caimán? ¿Por qué la Ujú. gente está allá? Bueno, la realidad es que obviamente hay un montón de suposiciones. Obviamente es un país que, digamos, no es tan estricto, digamos, con el depósito de dinero, con abrir cuentas bancarias, con abrir sociedades. Entonces, obviamente, uno se abre a la posibilidad de que no sea dinero del todo declarado o dinero Claro. lícito y demás. La realidad es que uno no se sabe y es un país que permite ese tipo de cosas. Claro. Entonces, obviamente, lo tiene mal visto, pero no necesariamente es que es dinero sucio o que viene de actividades ilegales y demás. Digamos, simplemente que se abre la posibilidad por Entre algo difícil y algo fácil, a todos nos gusta lo fácil. Pero el que hace cosas malas, más todavía. Exacto, y ahí entramos Y en... sí. Ahí entramos en un tema, digamos, importante que obviamente al momento de los impuestos y demás, uno siempre quiere pagar lo menos posible o no Claro, pagar nada, ¿no? sí. Entonces, digo, yo gané Yo tanto, estoy en ese grupo.
Y estamos, No me gustan los impuestos. Ah. Te diría que todos estamos en lo mismo y, digamos, casi todos los clientes es hacer lo que tengas que hacer para que no te hagas que pagar impuestos, hacer lo que tengas que hacer para no pagar los menos impuestos posibles. Yo siempre agrego y que sea legal, pues tampoco quiero que después me estén Gracias. tocando la puerta. Gracias, porque es un comentario muy importante. O también ese famoso cero mata cero. Por Sí, ejemplo, se lo mando Ya cero, aquí, alto dale, pago, ya, esto, ya, listo, esto ya. lo corro para este lado. y acá ya no. cero. Toca en familia. pero de repente te fue mal. Entonces, acá son conceptos impositivos que, digamos, no quiere decir nada nuevo. Y yo te quería preguntar, Cristian, justamente me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la preproducción antes de entrar al programa, que nos dijiste que hay un término muy importante que es la elusión. Que estoy seguro que la mayoría de la gente, bueno, yo no tenía idea que eso existía hasta hoy, tú seguramente sí. Pero elusión. Pues no por lo que ustedes piensan. Ajá, cuéntanos, no, señor serio. Cuéntanos, Cristian, ¿qué es la elusión y por qué es importante en todo este tema de los impuestos? El primo lejano de la evasión, no. Es que, primero, es justamente eso. La primera aclaración es que elusión no es evasión. Exactamente. Evasión fiscal es Es otra básicamente cosa. Es delito. defraudar al fisco. Es ocultar o no declarar Información algo. y plata, exacto. Es decir, yo tengo esto, mejor no lo declaro. Exacto. O, no, en realidad facturé esto, pero mejor voy a declarar esto y demás. Entonces ahí ya estamos en un tema de evasión fiscal, Claro. que en el caso que sea por montos significativos, hay muchos países que tienen pena primero económica y algunos pena de cárcel. Es correcto. Entonces es un tema a tener en cuenta que digo, no, bueno, esto no lo declaro, total, no voy a pagar, pago menos impuestos y ya está. Bueno, hay países que son muy estrictos y hay gente en la cárcel por evadir impuestos. Sí, claro. Después, por el otro lado, tenemos toda la parte creativa, que es la parte de elusión fiscal. Ah. ¿Pero qué es elusión? Y dice, bueno, debe ser parecido a evasión. Bueno, en realidad es hacer el uso eficiente de las normas y leyes para reducir la carga impositiva. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que mencionaba, digo, ¿cómo hago para pagar menos? Claro. ¿Eso sería algo parecido al término que rueda por ahí de ingeniería financiera, ingeniería fiscal? No. No lo asociaría. No lo asociaría. necesariamente. Ok. No lo asociaría. Acá puntualmente es, ¿cómo hago para optimizar mis impuestos? Ok. Lo otro más que nada es, va por la ingeniería financiera, va por el lado justamente financiero de manejo de caja y demás, cómo reorganizo mis finanzas. Acá puntualmente estamos hablando de impuestos. Capital allocation, todas esas cosas que uno dice en inglés para que la gente crea que uno sabe lo que está hablando y todo. Ok. Por ejemplo, Ok. sí. Podemos entrar en algunos ejemplos, pero básicamente el objetivo de la ilusión fiscal es hacer Ok. un uso eficiente de las normas para reducir de forma legal ¿Qué los qué impuestos. puede ser un uso eficiente para nuestra audiencia, por ejemplo? Bien, por ejemplo, mucha de la parte de la ilusión fiscal es mucha gente considera que ciertos conceptos son, por ejemplo, no deducibles o que no se pueden deducir al 100%. O, digo, por ejemplo, si yo tengo una laptop, ¿me la puedo deducir o no? Muchos dicen, no, seguramente no, o seguramente sí, la pongo igual. Entonces, justamente la parte del uso eficiente es, primero, hay ciertas normas que te permiten deducir, digamos, ciertos costos, ciertos gastos, capaz en ciertos porcentajes y demás, que Bajo capaz el ciertas condiciones, contribuyente claro, sí. lo desconoce. Entonces, justamente digamos, no hay nada que esté inventado en la mente de un contador, todo hay normas y códigos que lo reglamentan, pero uno capaz por desconocimiento no hace un uso eficiente, digamos, de su declaración y termina pagando más Sí, impuestos. por lo menos me contaba la otra vez una amiga que es presentadora de televisión en Estados Unidos y ella, como trabaja con su imagen, pues todo lo que es salón, ropa, todo eso, tag de doctor, porque tiene que ver con su profesión, pues. Claro, obviamente, pues tienes un programa de televisión, No, o y sea, tienes una forma de mostrarlo y es exactamente. una explicación coherente. pero me llamó la atención, me dijo eso, me dijo, Rey, yo pongo hasta el salón, que además en Estados Unidos es carísimo. Entonces, que ella, pues, esa factura para ella funcionaba como tag de doctor, exacto, que a uno no, pues, de repente, pero bueno, ella por su posición sí Bueno, puede hacer. es interesante, de hecho, cuando he estudiado impuestos en la universidad en Argentina, hubo un fallo, una jurisprudencia de una actriz que se había deducido, digamos, peluquería, ropa, joyas y demás, porque era una figura pública, Claro. y se lo dedujo todo y el fisco de Argentina le dijo, esto no es deducible. Wow. Digo, es que es algo necesario para mi trabajo. Exacto. Claro. Una La- condición, claro. Sí, sí. La cuestión es Parte que de en mi ese, trabajo es mi imagen. Claro. Claro. en ese caso puntual El era, gimnasio también, por cierto. La mensualidad del gimnasio la puedo meter porque tiene que ver con mi imagen. por ejemplo, Sí. la cuestión que esta mujer tuvo como un abogado y ganó, digamos, el fallo. Claro. Y le permitieron deducir, Ok. digamos, todos esos casos puntuales. Pero en principio no estarían incluidos en una norma de renta. Digo, Claro. yo en mi declaración de renta me digo que si la ropa no, es un gasto no deducible para una persona natural. Obvio. Ok. Yo no me podría deducir mi ropa. Exacto. Puntualmente, pero ¿y cómo voy a trabajar? Digo, Ah. uno empieza, digamos, con la lógica, pero Claro. por eso hay
una regulación, un código que regula qué me puedo decir y qué no. Claro. Entonces, obviamente, ahí entramos en ese juego que sí, que no, y por eso están las leyes y los códigos Claro. para reglamentar qué me puedo Entonces, decir y qué básicamente, no. la ilusión viene siendo conocimiento, y profundo lo agregaría yo, del código tributario de la zona en la que esté trabajando, ¿no? Sí, y las formas en las que puedes trabajar o usarlo para Es correcto. terminar pagando O menos. sea, qué uso, qué ley me es aplicable, con qué reestructuro, pues Sí, para sí, evidentemente bajar la cantidad de impuestos, ¿no? totalmente. Uno lo puede ver a nivel, digamos, de un país, de un contribuyente como persona natural, o lo puede ver como como si fuera una multinacional o Claro. una sociedad, digamos, multilatina que tiene en varios países en Latinoamérica. Es cómo lo optimizo. En este país pago menos impuestos. Entonces, bueno, Ajá. centralicemos todo en este país. Claro. Claro. Es decir, con lo que tengo en diferentes países, ¿cómo lo logro optimizar? Sabes que hay un caso, ¿no?, que nos pasó justamente el año pasado. Hay países en Centroamérica que tratan de cuidar un poco a sus proveedores locales. Entonces, por ejemplo, si yo desde Panamá facturo algo a Guatemala, lo tiene, y Costa Rica lo tenía, pero ahorita no es obligatorio, yo tengo que pagar un impuesto, o el cliente tiene que pagar un impuesto extra de la factura Por porque contratar a un extranjero. no lo está trabajando local. Entonces, bueno, tú lo dices, suena medio complicado, y dices, bueno, chévere por el gobierno que está upando un poco que use sus trabajadores locales, pero lo que me decía mi cliente era, quiero que el trabajo lo hagas tú. No me gusta el trabajo de las otras agencias y más bien quiero que lo hagan ustedes. Entonces, ¿de qué forma podemos facturar para que sean legal, obviamente? Claro. Podemos hacerlo legal para que el tema se haga. Pero Pero es eso es que, parte de la planificación, me suena, porque a lo mejor tú registras una firma en Guatemala, que es el ejemplo que estás usando, claro. que no es necesario que tenga una oficina ni nada físico. Tú puedes operar sin tener... Claro, pero o sea, lo que te quiero decir es que ese es el segundo tramo, pero el primer tramo de esa hoja de ruta es que están protegiendo al productor Claro. local. Claro. Entonces, o sea, la existencia, a mí me da mucha atención, yo no sabía que eso existía. Entonces, de hecho, por eso fue que, bueno, obviamente, pues terminamos registrando la sociedad porque sacamos cuenta y dijimos, porque el cliente que me dijo, bueno, yo lo puedo hacer, pero vamos 50-50. Cuando sacamos la cuenta, y bueno, no, tranquilo, no tiene problema. Pagando en la anualidad del contador, pagando la declaración, Sí. pagando todo, me sale mejor tenerlo ya. Y además de eso, pues abro un poco el espectro y busco más clientes locales, pues que al final del Claro. día es lo que me interesa. Sí, que ahí tienes una ventaja Sí. comparativa. Entonces, mira, funciona. Ahí tuviste una opción, pero sin embargo en ese caso fue reactiva. Exactamente, correcto. tal cual. Tal La cual. idea puntual siempre, obviamente, digo, bueno, sí, pero no sabía. Claro. Obviamente planificarlo es si esta Exacto. factura tenía este costo impositivo asociado, Total. hubiera estimado el presupuesto inicialmente, le hubiera agregado el costo de mi servicio Sí. y capaz hubiera evitado. Obviamente total. la primera vez seguramente tuviste un costo Sí, sí, total. adicional por desconocimiento. Pero es que eso nos pasa a Totalmente. todos los emprendedores. Somos reactivos porque cuando metemos la pata es que nos damos cuenta. No hables Y de la corregimos. listica, no hablemos de la listica que trajo este Cristiano hoy, que vamos a salir todos volando. Todos los emprendedores yo no quiero ver eso, adelantar, porque todos hemos cometido todos esos errores. Sí, sí, pero acá son algunos tips a tener en cuenta, tanto para emprendedores como para cualquier ser humano, le diría. Pero sí, justamente uno de los primeros, justo vino el caso puntual, es que uno tiene que, aunque sea uno como persona natural, debería planificar impositivamente cuánto debería pagar, asumiendo los ingresos y los costos que tiene. Sí. Digamos, si de hacemos. repente tengo que presentar mi declaración de renta, mi declaración de ganancias, Ajá. digo, uy, no tengo plata para pagar. No sabía que tenía que pagar tanto. ¿Y ahora cómo hago? Pasa, Entonces, pasa. Llega acuerdo de marzo pago. y no tienes con qué pagar. Acuerdo de pago, papi. Te lo tienen todas las organizaciones y los organismos. Lo podrías evitar. No, claro, lo puedes evitar, pero te quiero decir, o sea que también, bueno, te comentaba justamente, Cristian, que una vez fui al organismo aquí fiscal con unas dudas y un tema que tenía, y le decía que gracias a Dios en ese momento pues me atendió súper bien la señora, y que de hecho volví, la señora me volvió a atender, que qué bueno sería eso, tener en todos los países esa disponibilidad, ¿no? Alguien, digo, además de un contador, pues que tú te puedas acercar a la institución y que la misma institución tenga alguna persona que te pueda hasta instruir, porque hay veces que, bueno, los abogados dicen que, bueno, el desconocimiento de la ley no implica la inocencia antes de cometer el delito, pero Correcto. que alguien te pueda explicar de forma más tranquila y menos complicada, pues, de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Total, sí. De hecho, ahí yo creo que con la tecnología, eso probablemente ni siquiera tengas que consultarlo. Probablemente ya venga por default. Lo que te puedes deducir, lo que no. Tus ingresos van a estar cruzados. Es un poco lo que están haciendo los fiscos de cada país. En algunos la declaración de renta ya te viene prácticamente hecha. ¿Sabes qué? Entonces, Ahorita uno que no- lo dices tú, un dato interesantísimo. En España,
automáticamente con tu cédula ya tú tienes en tu declaración, ya te sale, por lo menos si tú tienes un piso alquilado, ya te sale automáticamente en tu declaración. O sea, tú te metes, no, mira, Tienen todo cruzado. tú declaras, mira, no, pago, no sé, 1.200 euros, vivo con mi novia, lo que sea, o sea, pago 600 y 600. Bueno, automáticamente, pum, te reconoce a ti 600 y ya te aparece en tu declaración que ya tienes ese monto. Y bueno, y Sí. que eso año tras año, pues obviamente van Claro. arreglándose más periquitos y más cosas, pero me parece súper interesante eso que ahora, o sea, que nos faciliten la vida de esa forma, ¿no? Sí, o sea, por un lado nos facilita, pero por otro lado le da menos margen de acción. Pues digo, Claro. quisiera ver si puedo deducir esto acá, esto allá. Digamos, cada vez van a ir más por default. Ya, Claro. digamos, esta es la ley, lo tengo parametrizado, unifico el contribuyente Exacto. y baja la práctica. Pero me llamó la atención que con el número de cédula, y le dije a mi primo, y nada más tú, me dijo, no, no, mi novia es la misma cosa. Bueno, ya esposo. Mi esposa es la misma cosa, o sea, a mí eso me funciona a mí, le funciona a ella, porque con los números de cédula, cuando haces el contrato, automáticamente, pum, Lo ya cruzan está y listo. todo para la base de datos y dale. Entonces, claro, eso está machado con tu cuenta bancaria. Entonces, dicen que más de una vez lo han llamado al banco. Mira, el sustento, te hicieron esta transferencia, el sustento más o menos, ¿eso de dónde vino? No, fue un trabajo que eso, ajá, ¿de dónde está la factura? ¿Y dónde está no sé qué? O sea, cada vez están más pendientes para que Sí, no te pueda salir sí, hay de la administraciones raya. tributarias que están más adelantadas, otras más Sí. atrasadas, pero todo tiende a eso. Todo va a venir así. Todo tiende a eso. En algún momento vamos a estar así de... Digamos, va a depender justamente de cada administración tributaria, del Claro. presupuesto que tengan para hacer estos desarrollos, Claro. pero justamente la idea de cada administración tributaria es recaudar lo máximo posible. Claro. Y a mí me Entonces- suena que eso debe ser prioridad para cualquier gobierno del mundo. El invertir en la En agencia ese software, tributaria, en total. ese software, en esa tecnología, para lograr recaudar lo más que pueda. Me suena que está de Exactamente. primerito en la lista de cualquier gobierno. Exactamente. Obviamente, en el medio todo el cruce de información asociado. O Claro. sea, en los países, casi todos los países ya tienen desarrollada facturación electrónica, entonces uno ya tiene quién vendió, quién Aquí compró. ha sido un tema, lo de la facturación electrónica aquí. Sí. Sí, Y sí, lo pero del ya. correo, entonces que llega, que no llega, entonces que el sistema, que no sé qué. Sí, pero te digo, ya casi todos los países de la región ya tienen Ya lo desarrollada tienen. la facturación Qué bueno. electrónica y ya son cruces automáticos, ya salen requerimientos, fiscalizaciones automáticas. Mira, yo me acuerdo cuando empezó facturación electrónica en México, se está hablando antes de pandemia, 18, 19. Me acuerdo que fuimos a un sitio y yo tenía que pedir la factura fiscal para el cliente y me acuerdo que te tomaban los datos a mano y te la mandaban como a los 3 días por correo electrónico. Mm. La factura. Ahora es algo Inmediato. inmediato. Qué Sí, 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 locura. y va a seguir progresando, o sea, va a seguir Claro. progresando. En Estados Unidos hoy por hoy es prácticamente automática la declaración. Wow. Prácticamente es automática. De Uno hecho, en casi Estados no- Unidos lo de la facturación electrónica está tan adelantado de que hay sitios que ni factura te dan. Y eso no significa que no está registrado. Claro. Tú vas, pagas, te vas, nadie te da un papelito, correo, nadie pasa nada, y ya todo registrado, te llega tu correo, te llega tu cosa. Bueno, las Dale. tiendas estas de Amazon que tú entras y no hay nadie. Ah, también. Ya Por te ejemplo. facturaron. Y ya te cobraron y te facturaron. Correcto. Además, una persona me dijo que salió de la tienda, Renato, no pasaron ni 15 segundos, ¡pling! Ya me había llegado el mensaje de texto con el cobro en el banco y al minuto el correo con la factura. Listo. O sea, no hay para dónde agarrar. Sí, sí, y por eso, digamos, viendo lo mismo, es que uno, si quiere, puede anticipar cuánto va a pagar de impuestos. Claro. No va a ser exacto, pero puede tener una idea. Va a Por lo ser una tanto, idea, uno claro. dice, bueno, me reservo ciertos fondos para cuando venza. mi Y tu impuesto en recomendación mi país. sería tener por lo menos una cuenta extra donde vas depositando allí mensualmente o cómo Yo cómo lo harías tú? lo que recomendaría es un presupuesto. Un Claro. presupuesto ya sea de la empresa, un presupuesto financiero de la empresa, Sí. o bien a título personal es, bueno, ¿cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son los gastos que me puedo O deducir? sea, que sea según- una partida más de cualquiera de las dos formas, pues tanto personal como Sí, sí, personal. a nivel muy casero, agarro un Excel. Exacto. Digo, ¿cuáles son mis ingresos? Y si es asalariado, digo, ya más o menos lo puedo estimar concretamente. Claro. Si soy por honorario, bueno, más o menos uno estima, digamos, cuánto Sí. más o menos puede tener el año y puede estimar Claro. cuánto es un ingreso. Después, los gastos y los costos son los deducibles. Exacto. Digamos que obviamente ahí tendría que por lo menos a nivel general, digo, bueno, esto yo sé que me lo puedo deducir, esto seguramente no, así que no lo pongo, bueno, más o menos me tendría que pagar tanto de impuesto. Claro. Y uno ya puede ir haciendo, si quiere, contablemente una provisión, de ahora vamos a Claro. entrar en ese Sí, detalle, o bien por lo menos en otra cuenta, en una cuenta generar un Claro. ahorro o Eso. una reserva para el pago de impuestos. Con Sí. esa planificación financiera, sobre todo los municipales. Hay impuestos municipales que si tú pagas el año entero en enero, te dan Tienes 10% ahorro. de Sí, descuento. señor. Eso sí, aquí en Panamá. Entonces, si haces una planificación y tienes el dinero para darlo en enero, pues es financieramente Interesante. sensato, Sí. porque 10% es un porcentaje importante. Entonces, Claro. si tú lo pones por costo-oportunidad, bueno, si yo ese dinero, en vez de pagarlo en full en enero, lo dejo en una cuenta, ninguna cuenta te da 10%, No. por ejemplo. Ujú. Hay
Y Hay tienes otra- hay tienes la otros tranquilidad también que estás un año Claro, para y salvo. hay otros usos del capital, ¿no? Ese capital lo puedo utilizar pues, Sí. para mi operación comercial, pero si lo tienes y ya lo preparaste para Totalmente. ese fin, te estás Vale ahorrando la pena. 10%, que es una Total. platica. Sí, sí. Y no tienes que estar yendo cada 3 meses a la ventanilla a pagar. Eso Que también. eso es otra cosa. Eso antes era así. Ahora lo haces online. Y si lo haces con tarjeta de crédito, el saldo, el balance se te actualiza en un segundo. Si lo haces por banca en línea, sí tarda como un día, 2 días. Pero hoy en día, pagarlo por la caja virtual es una locura. De hecho, la gente está cabreada, bravos, porque la caja virtual del Seguro Social tiene 4 meses de mantenimiento. Entonces, sí tienes que ir al Seguro Social a pagarlo. Se cambió antes, tú pones tu número de tarjeta, pum, te cobran, chao. Sí, Mira. en ese caso puntual es correcto. Aquí en Panamá estamos atravesando por esa situación, pero justamente es lo primero que deberían desarrollar. Si bien Claro. aquí la caja de seguro social está endeudada, no tiene dinero y demás, deberían hacer una inversión para pagar con tarjeta de crédito. Claro. La cantidad de contribuyentes que pagarían con tarjeta de crédito sería un montón y tendrían muchas menos. Además que conozco varios que lo hacen así deuda. por el tema de lo de las millas. O sea, es una forma también de generar millas Claro. extra. Porque claro, no es que el Seguro Social te cobran $10. Coño, o sea, los montos son medianos o grandes. Entonces, bueno, ponías tu cosa y después la empresa te paga a ti y ya. Sí, sí, es correcto. O sea, lo importante de los gobiernos es hacer fácil al contribuyente que pueda pagar. Ok. Entonces, si uno dice, no, tengo que pagarlo físicamente en efectivo. Sí. Y prefiero, Correcto. Solo aceptamos efectivo. prefiero no ir a pagar. Eso, Entonces. y llegas a la Sí. fila y hay 500 personas, ¿no? Entonces, obviamente, insoportable. la idea de los gobiernos tributarios es que faciliten al contribuyente Totalmente. y que tengan ganas de pagarlo, ¿no? Si tengo que ir y demás, si voy a pagar en línea, yo lo pago. Claro, de una. Digamos, siempre que se pueda, ¿no? Pero, digamos, Claro. si me dicen, no, no se puede pagar en línea, tenés que ir a la agencia. Entonces, no me dan ganas de ir a pagar. Claro. Entonces, obviamente, no ayuda a la recaudación y después el país no puede invertir en el gasto público para el bienestar de la población. Cristian, hemos llegado al llegadero. No, mentira. No, quería que empezáramos a hablar un poquito, porque ya el premio, el tiempo apremia, como dirían en televisión, un poquito de esos errores que nos ibas a traer tú, para comentarles un poquito de esos errores que por lo general cometemos todos los emprendedores. Y si tú eres emprendedor y vas a escuchar esta lista y no has cometido ninguno, es mentira. Sigue. Te estás mintiendo a ti mismo. O si vas a Exacto. emprender, tenlos en cuenta. Bueno, que suene más bonito, muy bien. Perfecto. Bueno, primero lo mencionamos, que estuvimos desarrollando un buen rato de lo que es planificación fiscal, ¿no? Ok. Y parece el nombre suena como muy técnico, pero Sí. básicamente es agarrar un Excel, es cuánto voy a vender, cuánto costo voy a tener y establecer la tasa de impuesto de tu país y decir, bueno, por lo menos tengo que pagar esto y ya saber que te toca Exacto. pagarlo. Entonces, Ok. por lo menos tener eso en la mente cuando uno hace Tenerlo fresco, claro. el presupuesto financiero de análisis de costos y gastos y tenerlo ahí. Ok. ¿Sí? Número 2. Después es en aquellas empresas o pequeños profesionales independientes es que tengan una contabilidad. Que decís, "Ay, no, contabilidad no sé qué es eso, no me quiero meter ahí, no, tengo que pagar un contador". La realidad es que en la práctica se demuestra que es necesaria la contabilidad. Lo necesitas Por lo a juro tanto, porque sí. Por lo tanto, los contadores no van a desaparecer a pesar de la No. inteligencia artificial, el desarrollo de tecnología. Los contadores no van a desaparecer. Obviamente, uno si quiere, hay sistemas hoy online que uno Contables que te ayudan mucho, claro. con una suscripción muy Sí. baja, digamos, son muy intuitivos y uno Sí, podría sí. hasta aprender haciendo cómo registrar. Pero siempre cosas necesitas la básicas. recomendación, la humana. ¿Sabes? Po- Y el contacto y mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, la recomendación. O sea, Por el momento sí, digamos, pero lo importante es tener una contabilidad al día Claro. y demás, que uno permite tener información para tomar decisiones. sí, poder leer cómo estás, claro. Total. Sí, sí, pero después yo menciono una palabra un tanto técnica contable que son las provisiones, que uno en general, uno quiere ir viendo, digamos, preocupado cuánto tengo que desembolsar, si me le está yendo bien al negocio, es, sí, me está yendo muy bien, pero ¿cuánto dinero voy a tener que desembolsar? Claro. Entonces uno puede hacer provisiones de impuestos a la renta, impuestos a las ganancias, digamos, mes a mes, o en muchos países lo hacen cerca de fin de año para saber de antemano cuándo tengo que pagar o qué puedo hacer para, digamos, disminuir un poco la carga tributaria. Está bien. Digamos, porque eso es importante. Entonces, básicamente la segunda recomendación es llevar una contabilidad siempre que el negocio, Ok. digamos, no sea tan pequeño ni tan grande, pero que ya merite tener una contabilidad con alguna suscripción en algún sistema contable en línea que ya requiera que no Claro. puedas llevar un Excel que no te da el tiempo. En ese caso, la sugerencia es llevar una contabilidad sencillita para tener un manejo de los números y poder tomar decisiones. Perfecto. Número 3. Y número 3, después conocimiento de las leyes del país donde uno es residente fiscal. Interesantísimo, claro. ¿Sí? Digamos, uno piensa que se puede deducir todo, como comentar que sí, me quiero deducir la ropa, el supermercado, me fui a tomar algo con mis amigos, lo voy a deducir, todo lo voy a deducir, y la realidad es que no todo se puede deducir, en algunos casos hay límites, Sí. en algunos casos son gastos no deducibles, entonces
es importante conocer las leyes, a pesar que diga, ay, no, eso no sé pensar, uno se pone en negativo, pero la idea es que uno pueda optimizar los impuestos y para optimizarlos tiene que conocer las normas Claro. de cada país. Lo mismo con las fechas de vencimiento. No sé cómo tengo que pagar, obviamente planificando financieramente, pues decir, bueno, ya sé que en tal fecha me toca Me pagar el toca pagar el impuesto. impuesto. Claro. Claro. Entonces yo sé que tengo que hacer la provisión o el ahorro porque sé que en esa fecha tengo que pagar los impuestos. Entonces obviamente eso hace, digamos, a los emprendedores que están empezando, que no tienen mucho flujo de caja, es justamente saber de antemano que tienen que hacer ese ahorro porque les va a tocar si Dios quiere el negocio le va bien, ¿no? Claro. Lo mismo de presentarlos en tiempo y forma para evitar multas, intereses, Sí. recargos. Que a veces en el día a día uno está tan metido en la operación y el día a día y llama al contador y hay que presentar la renta mañana. What? ¿Cómo así? ¿Cómo? No, bueno, a partir de mañana tenés multas, recargos e intereses. Entonces, otro de los puntos es conocimiento, preguntar. Digamos, hoy con Internet uno básicamente está toda la información Sí. en línea, la puede encontrar. Ya cuando uno es más grande y si Dios quiere el emprendimiento ya toma su flujo y demás y crece, digamos, no está de más considerar la asesoría fiscal de un profesional. No. Puede ser un contador o a veces hasta abogados tributaristas Exacto. que son muy buenos conocedores de la ley, que pueden dar una muy buena recomendación y una optimización fiscal. Ok. Puede ya sea interna en el país o en el caso de que tenga una estructura más grande, De la ya región, multinacional, multilatina, buscar la manera de optimizar los impuestos, Ok. que a veces uno siempre digo, no, eso es tirar dinero. A veces eso puede ser una gran inversión. Es correcto. Entonces, obviamente depende de cada caso, pero por lo Sí, menos ahí, tocar ahí la no es puerta. gasto, ahí es inversión. Exacto. En ese caso uno lo puede ver como un gasto, Sí. pero puede que termine siendo una gran inversión y un gran ahorro Claro. fiscal. Después otra que lo mencionaste al principio, cuando uno empieza, en general uno empieza con muy pocos recursos, no voy a empezar con mi nombre. Sí. Yo tengo me registro en la administración tributaria de cada país y digo, yo empiezo, si me va bien después veo. Y muchos países tienen muchas estructuras societarias. Digo, ¿qué me conviene? Una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad por acciones. En algunos casos hay sociedades para emprendedores. Me conviene a título personal. Bueno, cada una de esas habría que analizarla o hacer Y las consultas. ver cuál es la mejor para mí, pues. Exacto. Sí. Sí, o sea, puede que puntualmente por el tipo de negocio una opción no se pueda hacer. Ok. Porque el negocio no lo permite o porque el país no permite ese tipo de sociedades para ese tipo de negocio. Claro. Pero, digamos, saber que tienen que poner eso en la tabla al momento de decir voy a emprender. Claro. Digamos, porque uno arranca y después uno puede tener un problema de decir, hey, estoy pagando de más porque no lo pensé. Sí. Entonces, Sí, otro pero tema. no tengo la estructura o no me registré de la forma que debía. No, porque esté de la forma indicada. Entonces, es otro de los puntos a considerar. Y ahí lo mismo. En general, hoy con el uso de Internet, uno puede entrar a las mismas administraciones tributarias y ver los impuestos que podrían pagar o no según el tipo de estructura societaria. O bien consultarle a un abogado. Claro. Un abogado, hey, quiero Claro. hacer este tipo de negocio. ¿Qué estructura me recomiendas? Te voy a decir esta. Bueno, ahora preguntarle a un contador qué opina. Exacto. Si opina lo mismo o no. Porque el abogado lo ve del lado de las leyes y el contador lo ve del lado de los impuestos. Claro. Entonces siempre mi sugerencia es Claro. preguntarlo de ambos lados. Ok. Eh, Tiene sentido. Y después, bueno, ya para empresas sí, multilatinas, multinacionales, hay países como puntualmente Panamá que aplica la renta territorial, que aplica para puntualmente todo lo que sucede dentro del país. Es decir, todas las transacciones, productos y servicios Que se dan dentro. que se dan dentro del país. Sí. Todo aquello que se da fuera del país, yo brindo un servicio Sí. a Estados Unidos, a México, a Perú, eso puntualmente, en términos generales, no estaría grabado o alcanzado impositivamente en Panamá. Sí. Pero otros países, como Colombia, aplica la renta mundial. Es decir, que no importa donde yo tenga mi patrimonio, yo voy a pagar impuestos igual. ¿Sí? Entonces, O sea, son si temas- resides en Colombia, no importa dónde produzcas, pagas en Colombia. Sí, por ejemplo, yo soy residente colombiano, Ujú. tengo mi empresa en Colombia y tengo un apartamento en Estados Unidos y 2 cuentas bancarias en Panamá y también una empresa en Panamá. Yo en Colombia, como residente colombiano, yo tengo que declarar todo. Y yo tengo que pagar impuestos por la totalidad de eso. Esa es la renta En, global. en diferentes tasas, Y obviamente. renta territorial es solo lo que sucede fronteras adentro. Exacto. O sea, yo vivo en Sí. Panamá y tengo empresas en Colombia, para poner el ejemplo, aunque estamos empastelando, porque Colombia me cobraría. En Panamá no pago por lo que produzco en Colombia, ¿correcto? Es correcto. Es correcto. De hecho, si uno sería residente panameño y uno presenta sus impuestos en Panamá y tiene un negocio en Colombia, eso puntualmente no estaría grabado, Claro. en este ejemplo así muy general. Sí, sin ahondar mucho. Porque está generado fuera de territorio panameño en este Sí. ejemplo puntual. Y si yo hago repatriación de capitales,
O sea, yo tengo en El Salvador y en Ecuador porque son dólares. Y es demasiado fácil, no tengo que hacer cambio de moneda. ¿Dónde eres residente? En Panamá. Ok. Y lo que yo produzco en Ecuador y en El Salvador, me lo traigo a Panamá. ¿Pago cuando me lo traigo a Panamá o cómo funciona? Puntualmente, bueno, hay que ver ahí. En principio, si son capitales de una empresa, uno debería pagar impuesto de dividendos de acuerdo a donde esté registrada esas En empresas. principio sería Ecuador o El Salvador. Sí. En ese caso, como tal, tendría que pagar los impuestos en esos países. Y después lo repatrio, no hay mayor... Ahí no, digamos. No, porque el ya pagó impuesto- impuesto. El impuesto ya se pagó en esos países. Sí. Porque Panamá tiene el principio de territorialidad. Sí. Después ahí también entramos con otro tema que no vamos a entrar. Después hay convenios de para evitar la doble imposición. Doble tributación. Pero ahí no vamos a Los entrar ahí. tratados de doble No, vamos ahí, tributación no, vamos y ahí. todo Los eso. tratados de doble Pero tributación. este capítulo merece una segunda y una tercera parte, creo yo. Sí, pues si te quieres poner denso, ahí hay. Pero sí, no queremos aburrir a la audiencia, pero también es para que por lo menos lo tengan en consideración, digamos que hay tratados entre países para evitar la doble imposición de si pago en un lugar no quiero pagar en el otro. Claro, ya eso es un capital que pagó lo que tenía que sí. pagar. Entonces también Panamá tiene con varios y todos los países tienen convenios con muchos países. En esos casos puntuales uno puede utilizar esos convenios para, digamos, tener una optimización fiscal, por ejemplo. A ver, ¿dónde conviene más tenerlo? Algo para dejarlo ahí en el tintero. Los grandes capitales casi todos están incorporados, es decir, están bajo una sociedad. Y lo comento a ver qué opinas, Cristian. Si uno ve un estado financiero, si tú eres una persona natural que gana un salario, la primera línea es tu ingreso de salario, pero la segunda es impuesto. O sea, a ti primero te quitan el impuesto y después te dan el cheque. No. Cuando eres una empresa, la primera línea sigue siendo ingreso, pero el impuesto es la última. Claro. Bueno, la penúltima. Entonces tú tienes toda tu operación posterior al ingreso para luego pagar el impuesto. Claro. En cambio, cuando eres persona natural, lo primero tienes que hacen arriba. es quitarte el impuesto del cheque. Lo tienes arriba, Entonces, claro. ahí es donde tú ves por qué estos grandes capitales están incorporados. Porque estos grandes capitales está todo bajo una figura de una corporación, de una empresa o sociedad anónima, por el nombre que tú quieras, pero no es ingreso a título personal porque es un tema también de planificación fiscal. Sí, la respuesta es que depende. Ok. Puntualmente Esas son las mejores respuestas, las depende. Ajá. Fundamentalmente se lo llevamos al ejemplo de Panamá y uno tiene una operación, digamos que lo tiene como persona natural. Uno como persona natural no se puede deducir lo que quiere. Claro. Digamos, tiene ciertas restricciones, pero a nivel sociedad es mucho más amplio. Entonces, en el caso puntual de que tenga una operación como persona natural, le convendría tener una sociedad, Ujú. digamos, porque se podría deducir mucho más y por lo tanto la tasa efectiva del impuesto, lo que terminaría pagando, va a ser menor que la tasa nominal del país. Que en Panamá es un cuarto. O sea, el Es un 25% de tu utilidad se la lleva para gobierno. Exacto, pero si podés deducir ciertos conceptos asociados a la generación de renta, capaz tu tasa efectiva pasa a ser del 14 y 15%. Ujú. Entonces ahí estás haciendo un uso eficiente de tus costos y gastos de tu operación. Porque algo importante, aunque montes un negocio tú solo, siempre tienes socio. El gobierno es tu socio. Cada vez que tengas utilidad, él se lleva una tajada. Siempre te va a acompañar. Sí. Solo cuando tengas utilidad. Cuando estés quebrado, él no te va a dar dinero. Exactamente. Qué bueno, Ay, ¿no? Dios Qué buen mío. negocio. El mejor socio. El mejor socio. Yo creo que ese socio así. Totalmente. Dios. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La verdad que creo que... Bueno, yo aprendí full. Yo también. ¿Tú también aprendiste? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Haz vaina? ¿En serio? Gabriel siempre aprende, me encanta eso. Yo también aprendo bueno. full aquí. Y bueno, la verdad que un placer, Cristian, haberte tenido la tarde de hoy. Que hayas podido bajarle a nuestra audiencia pues esos conceptos un poco. Y yo, sin lugar a dudas, habría un segundo capítulo de otros errores que cometen los emprendedores, que seguro hay, pero... Mira, yo esta vez me comporté, pero si ahora es el segundo capítulo, ahí sí no me contengo y empiezo a despotricar los impuestos porque ya no sigo hablando. Ah, esas bueno, cosas no me se gustan los dicen, impuestos. Gabriel. gracias por la invitación. Muchas gracias a Si ti, Cristian. necesitan de mi tiempo, estaré nuevamente. Claro que sí, Cristian. sí. Muchísimas gracias, chicos. Cristian Gamba, búsquenlo, Gamba. de Casin Consultores, un monstruo. Un monstruo. Antes de irnos, porque yo creo que hay que entrar a las preguntas importantes. Ajá. El asado, ¿término medio o bien cocido? Término medio. ¿Alfajores Jorgitos o... Ay, coño, se me fue otra marca. ¿Cuál es Habana. el- Habana. Nada, me digas que Habana. No, la pregunta es... Ajá, exacto, bueno, ¿alfajores Jorgitos o Habana? Me encantan los dos. Yo puntualmente tengo cierto aprecio por Mar del Plata, donde son producidos, así que yo elijo Habana. Yo elijo Jorgitos. Señores, se acabó este episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Gabo. Gracias a todos Cristian. ustedes. El Gracias, asado es Mike. término medio. Luego Gracias, les perdo. Philly. Nos vemos. Bye, bye. Llévatelo.